Muy bien. Bueno, aprovechando y haciendo un preludio, antes de iniciar ya de manera formal, bueno, primero agradecer aquí a Antonio por el espacio y por las posibilidades de diálogo que se gestan en estos entornos, a través de estos medios que pues, la intención es que tengan un mayor alcance o el mayor alcance posible. Eso por un lado, y aprovechar también para hacer un poquito de tiempo para que se sume con nosotros eh, la licenciada Lluvia Itzel, quien es egresada de la licenciatura en danza folclórica y que además tiene una tesis muy interesante de licenciatura sobre una guía de observación etnográfica aplicada y derivada de la danza folclórica de manera particular. Además de esto, actualmente se encuentra estudiando su maestría en estudios antropológicos, por lo que puede sumar también de manera importante al diálogo que aquí se pretende vertir. Entonces, para estos fines, pues digamos, la dinámica es la siguiente. Yo me propondré eh, dar un pequeño recorrido, un poco generalista, disculparán ustedes, respecto a la antropología de la danza folclórica, bueno, la antropología de la danza en general, partiendo de la idea de que es, digamos, la principal línea, junto con la sociología de los estudios culturales. Y una vez dado pues estos antecedentes, Lluvia nos contará un poquito más al respecto eh, de su tema en cuestión, ¿no? Y de las condiciones que emergen en torno a pues, los estudios culturales, tal cual dentro de la danza, ¿no? Y como parte de la danza. Entonces, me permito iniciar apostando a que se incorpore con nosotros la licenciada Lluvia eh, pronto. Y primero quiero contarles un poquito acerca de esta disciplina, ¿no? Entonces, me voy a permitir ir leyendo un poco, algo que se escribió para pensado en este espacio y pues que también iremos dando un poquito de forma más adelante ya en la discusión más formal. Disculpen lo redundante. La antropología en tanto disciplina octópeda, que todo lo busca explorar y palpar con sus muchos brazos, ha sido desde sus orígenes una fiel seguidora de las huellas que deja la danza. Sin embargo, no fue hasta la década de 1980 que comenzó a cobrar fuerza la antropología de la danza propiamente dicha. Antes de ello, el interés de antropólogos y antropólogas gira únicamente en torno a aquellas danzas que por su naturaleza exótica se podían pensar como un buen decorado para las vitrinas museísticas de las universidades y centros de investigación. Vaya, folclore puramente dicho, si se quiere. No fue hasta la década de 1980 que la danza se coló como un campo legítimo de investigación en la Academia Antropológica, apoyándose de la también emergente antropología del cuerpo para llevar a cabo este cometido. Luego de una serie de convenciones, entre los que destacan la importancia de la danza para la comprensión de los procesos culturales en las sociedades históricas y contemporáneas, esta área de estudio recuperó de las vitrinas viejas teorías y acuñó nuevos debates sobre la relación de la danza con el cuerpo, el movimiento, lo simbólico y, por qué no, hasta lo laboral. Si bien la danza ha sido un tópico en disputa importante para la antropología, como ya lo dejamos claro, no se inaugura formalmente una línea de estudio hasta finales del siglo XIX. Antes de esto, las investigaciones sobre las poblaciones indígenas anteponían en su análisis la naturaleza folclórica de la danza, por lo que el significado de estas era visto y estudiado en tanto costumbres y o manifestaciones culturales de cada pueblo y nada más. Fran Boas, antropólogo estadounidense conocido por sus trabajos sobre el relativismo y el particularismo histórico y sus investigaciones sobre los Wacult, estudió ampliamente la estructura del arte en poblaciones del norte de América, reconociendo los aspectos simbólicos y expresivos de la danza, a la vez que sentando las bases para su análisis en tanto manifestación cultural, descubriendo en esta incluso la capacidad de minorar conflictos y tensiones sociales. Esto es muy importante, posteriormente hablaremos de ello. Posteriormente, otros antropólogos de renombre como Margaret Mead, nacida en 1901 y fallecida en 1978, y Gregory Bateson, igualmente contemporáneo de Mead, así como el etnomusicólogo Alan Merrill, sentaron nuevas e importantes bases para el estudio de las danzas. Entre sus principales hallazgos, encontraron que las danzas son una actividad individual, más allá de su naturaleza colectiva en escenarios, que da cuenta de un armazón social, generalmente debido a que el aprendizaje de estas formas se realiza desde muy temprana edad a través de la observación e imitación, sin ser propiamente instruida por un maestro necesariamente.
Como es posible advertir, el análisis de la danza para los antropólogos de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX pasó de observar este fenómeno como puramente una manifestación cultural a indagar más en su contribución a la formación de los sujetos y su impacto en el bienestar social. Esto dio pie a que para 1958 se desarrollara el interés por el acuñar una etnología de la danza, ya hablando más propiamente de los estudios culturales, encargada del estudio formal y exclusivo de la danza en tanto expresión social y cultural, así como de sus funciones articuladoras. A raíz de lo antes dicho, para 1960 se comenzó a describir a fondo las danzas indígenas, lo que permitió abrir la discusión sobre algunas formas de simbolismo asociadas con estas. Usando el método etnográfico se comenzaron a elaborar descripciones de las coreografías y los movimientos corporales y especular sobre la posibilidad de que estos albergaran simbolismos propios e inherentes. Víctor Turner, por ejemplo, realizó investigaciones con la población en Ndembu, ubicada al noreste de Zambia, donde explora la importancia de la danza en sus rituales y cómo estos transmiten valores culturales y fortalecen la identidad social. Asimismo, sostuvo también que la danza es también de carácter ritual, pues funge como medio de comunicación y de acción social por igual. Las ideas de Turner influyeron considerablemente en la visión antropológica de la danza, siendo ampliamente citadas y discutidas aún en la actualidad. Esto motivó a reflexionar sobre las características y capacidades de la danza y el folclore, así como sobre sus condiciones de ritual y movimiento, lo que posibilitó que para la década de 1980 surgiera lo que propiamente se conoce hoy día como antropología de la danza. Durante la década de 1980, a finales para ser más precisos, emergió y cobró fuerza en las ciencias sociales el concepto de performance, ampliamente conocido y reconocido dentro de los estudios visuales y dentro de los estudios del arte, ¿sí? Este concepto cobró un valor importante en la antropología del cuerpo. Su capacidad teórica y práctica de representar y simbolizar elementos de la vida social, así como su importancia para la legitimación de expresiones de distintos nichos sociales, fueron un parteaguas importante para repensar la danza y con ello la antropología de la danza. Comenzó a analizarse el uso creativo del cuerpo y el movimiento a la luz de sus propios andamiajes simbólicos y a la luz de cada contexto particular, dando pie a la emergencia de las estructuras y significados propios de quienes participaban de alguna manera con la danza, reconociendo en esta su capacidad de involucrar conceptos y dinámicas propias del nicho sociocultural en que se gestaban. El pensamiento de Turner se volvió cada vez más patente. Libros como The Ritual Process y The Forest of Symbols, donde examina la danza como un elemento esencial de los rituales y su papel en la transmisión de valores culturales y la construcción de solidaridad social, y la antropología de la danza de Anja Peterson, considerada una de las obras más influyentes sobre la antropología de la danza, fueron releídos y reinterpretados a la luz de nuevas investigaciones. A razón de este pequeño boom de la antropología de la danza, investigadores e investigadores comenzaron a interesarse por este fenómeno. Janet Arshett, antropóloga de la danza y profesora de la Universidad de York, es quizá una de las más notorias. A lo largo de su trayectoria ha producido varios trabajos de amplia relevancia sobre la relación entre la danza, la cultura y la identidad. Su propuesta se centra en cómo la danza puede ser un instrumento para crear y afirmar la identidad cultural y comunitaria. Arshett propone ver a la danza como un medio a través del cual se puede crear y expresar identidades. Para ella, la danza es una forma de comunicación que permite transmitir experiencias, creencias y valores a través del movimiento y el cuerpo. Esta actividad debe ser vista y analizada también como un instrumento para articular cohesión y solidaridad entre miembros de una comunidad. Funge como forma de resistencia contra la opresión y la marginalización. Permite a quienes la practican resistir y subvertir normas culturales y sociales dominantes, romper limitantes de la libertad y la igualdad, crear y afirmar identidades dignas y diversas. Trabajos más recientes como el de Christopher T. Nelson eh, exploran cómo la danza y otros elementos performativos son utilizados para recordar y transmitir la memoria cultural. De manera particular, su libro da cuenta de cómo los okinawenses contemporáneos han cuestionado, apropiado y transformado sus tradiciones. Cabe reseñar que este libro es Dancing with the Dead, Memory, Performance and Everyday Life in Postwar Okinawa. Este tipo de trabajos nos permite aproximarnos más a la naturaleza polisémica de la danza, explorar sus matices rituales en tanto elementos íntimamente relacionados con el poder simbólico y la transmisión de valores culturales,
como medios de comunicación no verbal y de resolución de conflictos. Observar y analizar la danza como instrumento político y su impacto en el fortalecimiento de la identidad cultural y la construcción de solidaridad social y o comunitaria. La antropología de la danza destaca también por su capacidad de combinar esfuerzos con otras disciplinas para buscar la comprensión, el significado y propósito de la danza en diferentes culturas y sociedades. Desde la sociología de la danza, por ejemplo, se recuperan contribuciones como las de Goffman, más conocido por su teoría de la representación del yo, quien sostiene que los individuos presentan diferentes versiones de sí mismos en diferentes situaciones sociales, incluida la danza. Goffman parte del argumento de que en la interacción social los individuos utilizan diferentes formas de comportamiento para crear una impresión de sí mismos, así como para buscar controlar la impresión que otros tienen de ellos. En este sentido, la danza es una forma de representación dramática que puede ser utilizada para demostrar la identidad y posición social de quienes participan de esta. Otros autores también conocidos como Pierre Bourdieu sentaron igualmente algunas bases para la antropología de la danza. A diferencia de Goffman, para Bourdieu, la danza es una forma de comportamiento social que tiene un sentido profundo e interconectado con la cultura y la sociedad, en tanto que esta es una forma de comunicación no verbal empleada para afirmar la identidad y posición social de los individuos o grupos. En su teoría de la distinción, Bourdieu explora también cómo los individuos utilizan diferentes formas de comportamiento, incluida la danza, para demostrar su pertenencia a un grupo cultural en concreto, afirmando su posición social. Según Bourdieu, la danza es una forma de expresar la cultura y los valores de un grupo, a la vez que es usada también para demostrar habilidad y competencia en un ámbito cultural. En resumen, autores como Goffman y Bourdieu contribuyeron enormemente en la construcción de una antropología de la danza. El primero, apuntalando a la danza como una forma de comportamiento social que puede ser entendida como una forma de representación dramática en la que los individuos muestran y afirman su identidad de posición social. Y el segundo, advirtiendo en la danza una forma de comunicación no verbal con un sentido más profundo, interconectada con la cultura y la sociedad, que permite al danzante acceder y hacer uso de recursos culturales y simbólicos valorados por la comunidad de la que participa. Actualmente, desde la antropología de la danza se advierte plenamente la naturaleza diversa y polimorfa de esta misma. Se toma en cuenta sus condiciones kinestésicas, las expresiones personales profundas de los danzantes, así como las estructuras culturales. Se percibe y analiza como arte escénica, como alternativa pedagógica, terapéutica, filosófica y estética. Se estudia el cuerpo, el sujeto, el movimiento, las estructuras y funciones, el contexto donde emerge y en el que se lleva a cabo. Como método terapéutico se ha encontrado que integra lo físico y lo emocional. Culturalmente se percibe como un medio simbólico no verbal de comunicar ideologías, pensamientos y sentimientos. Se ha descubierto que la danza tiene la capacidad de codificar y comunicar una visión del mundo a otros a través del movimiento, revelando aspectos históricamente importantes a la vez que expresiones culturales que permitan decodificar saberes y conductas. La danza alberga también una capacidad intrínseca para seleccionar, codificar, decodificar, ampliar y atenuar gestos. A través de sus pasos, narra expresiones individuales, sociales, culturales y hasta mitológicas, condiciones e intenciones. Es también un modo afectivo de expresión intersubjetiva condicionado por el tiempo y el espacio. Danzar es expresar. La evolución del estudio de la danza en la antropología y en general en las ciencias sociales y en los estudios culturales, como es posible advertir, ha sido vasta y compleja. Hoy día encontramos investigaciones como la llevada a cabo por Bustos y Díaz, donde analizan la identidad en movimiento a través de la experiencia formativa de la danza. A través de esta encontraron que en algunos casos emerge una doble identidad. La primera, construida en razón de su historia de vida, su autopercepción y la influencia de los nichos sociales en que se ha desarrollado. La segunda, a partir de su actividad como danzante, manifestándose únicamente en el escenario. La dicotomía del danzante se vuelve clave en el análisis de su identidad. El cuerpo, por su parte, cobra también una doble naturaleza, el cuerpo social y el cuerpo danzante, ambos sujetos a convenciones sociales de contextos diferenciados. Para Bustos y Díaz, el cuerpo, Abrosita, se transforma en una jaula de la identidad para los atributos que se le adhieren y las expectativas que se le imponen, cierro cita. Y la danza se concibe como, Abrosita, un espacio de práctica dietética que funciona como una hermenéutica del sujeto para los practicantes de la disciplina, sujetos que encarnan esas epistemes y las habitan, cierro cita. A través de análisis como este es posible observar y matizar la variedad de aspectos que detona el análisis de la danza.
De ahí que la intención de esta pequeña charla pues sea motivarlos para seguir investigando al respecto de su disciplina, que pues es un nicho de posibilidades. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Lluvia Ixchel León Trejo. Soy licenciada en danza folclórica mexicana, egresada de la UAC. Y les voy a contar un poco sobre mi experiencia académica y práctica, tanto de la carrera y sobre mis estudios actuales, que es la maestría en estudios antropológicos en sociedades contemporáneas en la Facultad de Filosofía también de la UAC. Bueno, primero que nada, cuando escuchamos danza folclórica, lo primero que se nos viene a la mente es de manera a espectáculo, pero nunca nos ponemos a pensar sobre todo este trasfondo o esta parte subjetiva que se encuentra en la práctica, ¿no? Eh, Como licenciada en danza, justo cuando entré a la licenciatura, mi primera idea fue pensar en la ejecución, ¿no? Incluso desde un inicio yo dije, no, pues, ok, quiero estudiar danza folclórica con línea, o sea, yo siempre supuse que era con línea en término para la ejecución, en la docencia, y dije, ok, entonces cuando pensamos en danza, hablamos de un cuerpo presente, hablamos de movimientos, hablamos de coordinación, de lateralidades y de todo lo que involucra esta cuestión de la práctica, una práctica que necesita de una constancia, de una permanencia, de un esfuerzo. No solamente es la presentación, sino todo esto conlleva y tiene una técnica, ¿no? Una técnica y un entrenamiento que cuando se es ejecutada o cuando se lleva a cabo, produce y genera a su vez un conocimiento que produce la persona que lo realiza, la persona que transmite también, ¿no? Porque producimos el conocimiento, pero a la vez lo generamos, ¿no? Hacia las demás personas. Por ejemplo, en la diapositiva que pueden ver, decidí ponerla ya que eh, no podemos visualizar la danza cuando no conocemos bien esta parte que hay detrás, ¿no? La imagen que presentamos, ahí les platico un poco, era para un guapango de la Huasteca Potosina, entonces no era únicamente solamente el vestuario, el peinado, los pasos, ¿no? Sino más bien una técnica en la posición en la que tenemos los brazos, usamos también artefactos. El artefacto que usamos en ese momento fue un palo de escoba. ¿Para qué nos servía este palo de escoba? Para para la postura, para que en un futuro esta postura fuera corregida y al mismo tiempo se acostumbrara y mantuviera esta forma y esta cuestión que es el sostener la falda, ¿no? Maestro, ¿podría cambiar a la diapositiva, por favor? Ok, muchas gracias. Bueno, una vez hablándoles ya de mi experiencia dentro de la ejecución, eh, viene a cambiar no solo para mí, sino para todas las personas que estudiamos danza en este momento. Viene un cambio muy, muy fuerte cuando se nos habla de la pandemia. O sea, me considero que es importante mencionarlo, ya que entendimos la parte del cuerpo, entendimos la parte de la realización y de la expresión como danza, pero ¿qué pasa con todo este proceso que se llevó a cabo durante la pandemia? Claro, o sea, muchas disciplinas y todas las disciplinas en el tiempo de pandemia llevaron un proceso, llevaron una secuencia y todo fue en línea, ¿no? Pero ¿qué pasaba con los cuerpos presentes en estas horas diarias de clase, 4 horas prácticas, 4 horas teóricas? ¿Qué pasó con las horas prácticas, no? Aquellas que resultaban en teoría un poco más complicadas de ejecutar desde la pandemia, ¿no? Eh, en la diapositiva muestro una imagen, una imagen que me pareció en su momento eh, un tanto cómica. Veíamos en redes sociales, en Facebook, que fue como lo que se puso de moda en el tiempo de pandemia, eh, memes en donde los estudiantes de cualquier otra disciplina ponían estas horas de grabación o estas tantas fotos de grabación que servían en un instante como, como evidencias a entregar, ¿no?
para los maestros. ¿Y qué pasó con la danza? Claro, nosotros en ese momento, por mí lo hablo, era un video en donde cómo tú compruebas, cómo tú demuestras o cómo se representa ese conocimiento que tú vas adquiriendo durante la pandemia, ¿no? Eran videos de horas tras horas, de repetición, de constancia, de días. Durante la pandemia surgió toda esta parte de los espacios también, el cuerpo del danzante, el cuerpo del licenciado en folclore, necesita un espacio pertinente, un espacio adecuado, una tarima que justo no existía o no estaba presente en el momento durante las clases de pandemia en los hogares de cada uno, ¿no? O sea, estábamos en cuartos, en mi caso me tocó estar en la sala, en la cocina y en muchos espacios en donde incluso la convivencia o los sonidos se llegaban a atravesar y era de reproducir y reproducir esa imagen, ¿no? Claro que también como constante ejecutante se necesita de un vestuario, de un peinado, de una técnica, de unos zapatos, para que todos estos movimientos pues sean como parte de, ¿no? Para estos proyectos que nos pedían a final de semestre, claro que también necesitábamos esta parte escénica, ¿no? Escénica en donde ya se tiene o se necesitaba este vestuario y estos accesorios para que existiera un conocimiento adecuado de lo que era el folclore, ¿no? No solo era la práctica, sino también toda esta cuestión artística en cuanto a los artefactos, en cuanto a los accesorios, en la parafernalia, en donde a raíz de eso también se tenían que hacer videos en donde se mostrara el conocimiento adquirido desde la práctica con el vestuario o con la ropa adecuada de ensayo y también esta otra práctica con el vestuario, la parafernalia y todos los artefactos que son complementarios para obtener un resultado, ¿no? Durante pandemia también se llevó a cabo la parte de la coreografía como danzante, como ejecutante. Era esta coreografía en donde tenías que realizar en sintonía con todos los compañeros, compañeras, todos los movimientos, el peinado tenía que ser adecuado. Entonces, como estudiante, para mí en su momento fue algo frustrante, sí, pero también fue otra, otro tipo de conocimiento que pude ir adquiriendo, ¿no? Era una parte muy visual, claro que era una parte, una inteligencia muy kinestésica, porque a fin de cuentas yo tenía que seguir moviendo y desplazándome en mi espacio que dedicaba para el cuerpo, para la ejecución, para los desplazamientos, pero también el desarrollo visual ya no era de, se me olvidó, copio, no, no puedes copiar, era otra manera de adquirir el conocimiento, pues claro, a través de las imágenes y de la escucha también. Maestro, ¿podría cambiar la diapositiva, por favor? Sí, gracias. Ok. Hablando, bueno, ya de los espacios que era, por una parte, el salón de clases, por otra parte, en pandemia también, en el salón de clases que se convirtió en un espacio dentro de casa, nos encontramos también con otro espacio que era la cuestión escénica, ¿no? Ok, como ejecutantes, claro, tenemos la técnica, la desarrollamos, la ejecutamos en escena, en escena dentro del salón de clases, pero también los ejecutamos en un escenario en donde tenemos espectadores, en un escenario donde existe una tarima escénica, luces y todo esto que acompaña a una realización escénica, ¿no? En esta diapositiva yo pongo dos imágenes. En la parte de arriba muestro en blanco y negro, en color, perdón, esta parte de la ejecución con el vestuario, los colores, los instrumentos, desarrollando todo esto aprendido que no fue solamente de algunas horas, sino de bastante tiempo y una constancia, ¿no? Y en la parte de abajo muestro este mismo escenario, pero en blanco y negro, ¿no? Porque claro, viéndolo desde otras disciplinas, este escenario se volvió otra manera de adaptarse a las condiciones dentro de pandemia, ¿no? Y claro, no era pertinente en su momento esta realización, pero sí se convirtió en otra estrategia, porque incluso todos estos eventos ya no eran frente a espectadores, ¿no? Los espectadores se convirtieron de una manera en espectadores virtuales. Entonces, coreografías, contactos, pasos, no eran desarrollados tal cual con
con personas, o sea, con este contacto mutuo, sino era más de manera más individual, con cubrebocas también, ¿por qué no decir que incluso el cubrebocas cuando se requiere una técnica o se ejecuta una danza o se lleva a cabo la práctica de la danza, esta cuestión de la respiración es muy importante y el tener ese límite era algo muy complicado para llevar a cabo las clases, ¿no? Maestro, ¿podría cambiar la diapositiva, por favor? Gracias. Ok. Bueno, como les platiqué en un principio, cuando yo entré a la carrera, a la licenciatura de danza folclórica mexicana, mi primera idea fue, ok, voy a entrar a la docencia, ¿no? Porque era como esta parte de adquirir conocimiento y a la vez reproducirlo, ¿no? Yo me visualizaba desde otro conocimiento empírico, ¿no? Que ya había obtenido años antes. Ok, lo aprendo y después este conocimiento se desprende hacia otros estudiantes, hacia otras niñas, jóvenes, incluso adultos, ¿no? Entonces, me gustaría hablar un poco sobre mi experiencia en la docencia que la llevé a cabo de manera formal cuando estaba en la licenciatura y fuera de ese tiempo yo daba clases. Desde esta perspectiva yo lo di con niños y niñas a nivel preescolar. Siempre trabajé a nivel preescolar y se necesitaba una secuencia para llevar a cabo esta clase. No solo desde la manera, ok, me paro y que lo repliquen, ¿no? Quienes están frente a mí, sino es esta forma de generar el conocimiento y de explicarlo de otra manera en que fuera más entendible, no solo como una réplica, ¿no? Del lado derecho de esta diapositiva se muestra una imagen en donde yo pongo a manera de coreografía descrita, de la escritura, de la coreografía, todos los pasos a seguir, las posiciones de niños, de niñas, los movimientos, los desplazamientos hacia otros lugares, los giros, las vueltas también, porque no es un trabajo en donde solo es una decisión o un instinto el decir, ok, ahora haces esto, ahora haces aquello. No, todo esto viene de una planeación previa al estar frente a estudiantes, ¿no? Entonces, en ese momento tú aplicas o se aplica todo este conocimiento que se ha adquirido a lo largo de los 4 años de licenciatura para generar una enseñanza en generaciones que van creciendo y que justo viéndolo desde esta perspectiva, la importancia de concientizar en ellos esta cuestión de la cultura, de las técnicas, de las prácticas también, y de ver a la danza no solamente como, ok, es mi momento de danza, mi hora de divertirme, claro, toda disciplina tiene su hora de diversión cuando existe ya un conocimiento y cuando lo estás disfrutando, claro que es divertido, pero desde un principio y siempre se tiene que ver como una disciplina que tiene todo un proceso y va generando en todo momento una disciplina tanto corporal y tanto de enseñanza de manera cultural. Maestro, ¿podría cambiar la diapositiva, por favor? Gracias. Ok. Una vez que yo egreso de la licenciatura, eh, mi guía, por así decirlo, pues era la docencia, pero dentro de la docencia me gustaría añadir, de la docencia, perdón, dentro de la licenciatura me gustaría añadir que llevé a cabo materias que en verdad no creí que fueran a tener un impacto en mí tan grande para hacer ahora lo que estoy haciendo. Dentro de la licenciatura llevé materias perspectiva de género, antropología de la danza, investigación. Entonces, una vez que yo sé que la licenciatura no solamente me va a dar esta línea de docencia, sino también hacia la investigación, empiezo a generar o a ver la investigación, claro, desde la parte teórica, pero también desde la práctica, porque salíamos desde una anécdota, salíamos, ahí, por ejemplo, al pueblito, al carnaval de Tlaxcala, a la Guelaguetza, y salíamos justo para analizar
para desarrollar, para indagar en todos estos procesos que ellos tenían para justo después comprenderlo para nosotros como para llevarlos a cabo dentro de la docencia, pero también como una parte de la investigación, ¿no? Era el decir, lo estoy viendo, ¿qué tengo que ver, no? Eso a mí en un momento me causó un poco de conflicto, porque yo entro a la licenciatura, me entero que es la parte que viene acompañado de esta parte tan rica que es la investigación. Voy a campo y al principio nos decían, ok, es una guía más o menos, es lo que tienes que decir, o sea, justo planteándolo con interrogantes. Y era, ok, ¿qué estás viendo? Vamos a anotar aquí el clima. Ok, clima. El clima en tal lugar donde estoy haciendo investigación, pues es cálido, es nublado, está soleado, etcétera. Ok, fauna decía, nos mencionaba, ¿no? En algunas guías y yo decía fauna. Ok, estoy viendo perros, estoy viendo aves, estoy viendo un gato. Flora, pues veo árboles, no los identifico así tal cual con su nombre, pero veo una rosa, veo esto, veo el otro, veo aquello. Pero entonces llego a clase y empiezo a cuestionarme, esta parte de la investigación en donde me dice qué es lo que tengo que ver, ¿cómo lo entiendo para comprender un poquito más el contexto de la danza, ¿no? Entonces me doy cuenta en realidad que muchas de las cosas que yo a veces anotaba no me servían para comprender la danza. Claro, si yo fuera a ese lugar y me empiezo a cuestionar sobre todo el contexto de la danza, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, las danzas del pueblito, ok, entonces sí cabrían dentro de esta investigación todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque justo hoy, el día principal de las fiestas del pueblito, el clima estuvo así, y sirve para hacer un análisis con cómo ha estado años anteriores y qué ha pasado para que el clima ahora sea así. Ok, yo decía fauna, a mí la fauna dentro de la danza me serviría al menos que estuviera relacionado con las cuestiones dancísticas, como por ejemplo eh, la indumentaria. La indumentaria es para llevarla a cabo desde un análisis de la investigación cualitativo de manera increíble, porque entonces estos vestuarios contienen símbolos que a veces son representados a manera de animales, ¿no? Entonces, cuando tú ves un símbolo de un animal representado y justo que es bordado por las personas de este lugar o que ya lleva años, oye, es parte de una tradición, te empiezas a cuestionar por qué no, o sea, qué hubo en la historia de las danzas del pueblito para que ahora las personas representen este día tan especial con esta indumentaria y qué es lo que contiene de manera subjetiva que ahora es tan representativo, ¿no? Entonces me comienzo a plantear un montón de interrogantes respecto a lo que yo tenía que observar en la danza y digo, ok, también ya observé los pasos, también observé la coreografía, también observé la indumentaria, también observé la parafernalia que usan, todos los instrumentos que llevan, incluso también, ¿por qué no? Si la danza siempre es tocada con un grupo en vivo, claro que este grupo es parte de esta cuestión dancística, ¿no? Porque son los que intervienen de manera musical en este desarrollo, ¿no? Maestro, ¿podría cambiar de diapositiva, por favor? Gracias. Entonces, justo a esta inquietud que me surge de manera personal, viene todo este proceso de pandemia, de pandemia en donde dejamos de ir a campo en la parte de la investigación y ahora se convertía más bien en un análisis desde las herramientas digitales. Ok, ahora este semestre vamos a analizar las danzas de Michoacán y para tener un análisis más claro de todo qué es esto de manera cultural, en general del estado y de las danzas, todo el análisis era en Google, en YouTube. Entonces,
solamente era con lo que ya estaba, ¿no? No podíamos ir a indagar más, al menos que tuviéramos contacto directo con las personas y se pudieran, no sé, proporcionar sesiones de Zoom o algo así, ¿no? Pero no sucedió. Em, tenía en ese momento la clase de antropología social de la danza folclórica mexicana con mi mentor, el maestro Jesús, y, y nos deja una tarea que me pareció muy, muy, muy interesante sobre la taxonomía de la danza folclórica mexicana. O sea, justo es la imagen que tengo al fondo de esto porque me pareció pertinente ponerlo, ya que siento que fue a raíz de aquí que no en el momento lo sentí como que fuera mi pauta para entrar en la investigación, pero este tipo de trabajos a mí me causaban de cierta manera una emoción, incluso hasta por hacerlos, la emoción de decir, ok, voy a analizar desde otras investigaciones, porque ya no solo era la danza, era desde la antropología, una cuestión que yo no había visto, ni había desarrollado, ni abarcado, ni conocía desde antes, ¿no? Entonces el empezar a relacionarlo y decir, oh, ¿cómo puedo yo desde la danza a veces incluso darle solución a interrogantes que me surgen en el folclore, ¿no? En la danza folclórica. Y y bueno, de acuerdo a la taxonomía, pues íbamos a clasificar de acuerdo a una danza cualquiera que quisiéramos. eh, todos estos elementos dentro de la guía Murdoch que consideráramos estaban dentro de esta danza, ¿no? Yo empiezo a leer, a ver la guía Murdoch, me doy cuenta que es un documento enorme, pero empiezo a ver toda esta clasificación y digo, qué interesante, porque entonces me viene la parte de la población y digo, claro, población es parte de la danza. Me viene la parte, bueno, más adelante doy un ejemplo, ejemplos más claros con la danza, eh, y digo, demografía, salud, y digo, todo tiene que ver con la danza, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que estamos presenciando en el momento, ¿no? Y surge así también dentro del el tiempo de pandemia la guía metodológica para el estudio de la danza folclórica, que fue mi tema de tesis. ¿Cómo llegué a ello justo a través de esta tarea que se quedó? Y dije, ¿qué quiero hacer? Dijo, es que quiero la guía. Dije, pero la guía ya está. Dije, la guía ya está. Ahora, ¿cómo la aterrizo desde otros conceptos disciplinarios para darle fundamento, ¿no? Ese más bien fue como mi trabajo constante. Y la metodología, bueno, fue desde un análisis cualitativo, igual, claro que desde la antropología. Me basé en una metodología de Jorge Durán en cómo armar el rompecabezas, en donde nos desarrolla como varias interrogantes que yo añadí justo a la guía. Mi guía se desarrolla a manera de preguntas y desde ahí salen como todos estos conceptos de una metodología y de la clasificación con base en Murdoch. Utilicé conceptos como danza, como simbolismos, como historia de la danza en México, todas las cuestiones rituales también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hago yo para saber que esta guía realmente es pertinente, no? Eh, yo a raíz de mi investigación se convirtió en una inquietud propia, pero justo conversando con mis compañeros en ese momento yo dije, es que no es solo mi inquietud, claro, a mí me causó tanta inquietud para llegar y crear un producto y hacerlo, ¿no? Pero esta inquietud también era en otros compañeros, porque entonces cuando en la licenciatura uno entra a la parte de la investigación, entras casi sin nada y dicen, vamos a hacer campo y vamos a resolver esto. Y justo la materia de metodología es después y ya entiendes todo lo demás, pero sí es que necesitamos una guía, algo que aunque no sepas claro teóricamente la de la investigación mínimo, que sepas qué ver, qué observar en el momento que sales a campo, ¿no? Entonces realizo entrevistas semiestructuradas a los grupos que ya habían hecho campo y que ya habían pasado por la materia de investigación. Eh, también empiezo a hacer entrevistas a maestros sobre la pertinencia justo de esta guía y a antropólogos para analizar o para conocer su perspectiva de la pertinencia de una guía, ¿no? De, de, bueno, de esta índole, ¿no? Justo junto con el enlace con la antropología, ¿no? Y por último, pues genero un balance general de estudiantes, profesores y antropólogos en cómo se procesó toda esta parte de la investigación eh, dentro de pandemia también, porque claro, no podíamos tener contacto eh, físico
pero sí fue a través de entrevistas, a través de formularios, a través de cuestiones, y así fue como se fue creando como todo este vínculo y se creó lo que fue la guía. Maestro, ¿puede poner la diapositiva siguiente, por favor? Gracias. Bueno, esta así es en súper chiquito. Eh, todas las partes de las que se compone esta guía. Un ejemplo para más o menos eh, verlas, voy a agarrar una idea. Es que como veo muy chiquito en la diapositiva, creo que lo puedo copiar mejor desde mi celular. Ok. Si yo me fuera al apartado 5.7 de la guía que dice conocimiento corporal, y estoy, claro, estoy en campo, ¿no? Frente a una danza y digo, ok, esta parte de conocimiento corporal me dice, según y con fundamento también en Murdoch, este concepto de las proporciones ideales del cuerpo. Y dice, ok, ideas sobre el tronco, sobre el vientre, sobre los brazos, sobre las piernas, sobre las uñas. Y digo, claro que es interesante. ¿Por qué? Porque entonces nosotros no sabemos si estamos frente a una danza en donde por ejemplo, ¿no? Es un decir, se han generado modificaciones en el pie a raíz de que, por ejemplo, los danzantes de las danzas de concheros, quienes realizan esta ejecución descalzos, nosotros no sabemos qué repercusión tiene o cómo se ha modificado o cómo se ha llevado a cabo y esto haya generado en ellos alguna dificultad, algo benéfico. Y claro que se convierte en un tema de cuestión antropológica, ¿no? Por ejemplo, otra idea de la guía, hablamos sobre, nos dice, ¿en dónde se danza? Ok, no se habla solamente, ok, se danza en, en Querétaro, en Hidalgo, en tal lugar, en tal municipio. No, sino dónde se danza, en qué lugar lo hacen. Ok, se hace se hace en el atrio de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué se hace en el atrio de la iglesia, no? O sea, ¿qué representación cultural o simbólica tiene que se haga dentro de ese lugar, ¿no? O sea, este es un santuario o es un altar, ¿cómo se considera ese lugar para que las personas, claro, podemos decir, es que siempre ha sido tradición, pero ¿cómo ha surgido esta tradición? Yo creo que es la idea de pensar en esta guía, ¿no? O sea, cómo se va desde preguntándole a las personas, a los conocedores, cómo es que esa danza llegó ahí, si siempre ha estado ahí, porque también es parte del sincretismo, ¿no? Yo conocía, bueno, tenía en mente mucho dentro de la guía que esta parte del sincretismo era fundamental, porque podemos pensar, ¿no? Una idea en la danza de concheros, en las plumas que utilizan, ¿no? Tradicionalmente han sido usadas de esta manera, se han traído aquí, pero ¿qué pasa en cierto momento de la historia en donde el pariente de la danza de concheros migra a Estados Unidos? Entonces en Estados Unidos ve unas plumas y dice, oye, ¿sabes qué? Yo te mando y úsalas y dices, ok, entonces no quiere decir que la tradición se haya perdido o que se haya modificado, simplemente fue un sincretismo, un paso que sucedió en que entonces ahora estos instrumentos, estos artefactos nuevos, ¿no? Que se usan, no modifican nada, solamente los han cambiado porque es parte de ir avanzando, ¿no? De ir avanzando, de ir conociendo de nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, otra idea, relacionada con esta danza es, por qué danzas, no? ¿Por qué danzan? No, pues por la tradición, porque cada año, porque lo hacían mis abuelitos, porque lo hacían mis tíos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una manera, este, se me fue la palabra, generacional, perdón, de una manera generacional, ¿no? O sea, decimos, ok, lo generacional o entra dentro de esta categoría de danza, ¿no? O sea, yo puedo decir que dentro de esta danza, el líder ha sido líder cuando se viene dentro de esta familia con este apellido, entonces es de manera generacional, ¿no? También podemos decir qué pasa con estas personas en cuestiones de migración que dicen, llegan y digo que es que quiero formar parte de la danza, es que no puedes, ¿por qué no puedes? No, no puedes porque entonces ya hay un poder, unas relaciones sociales que no se pueden modificar. O que sabes que sí puedes, ¿por qué sí puedes? Porque nosotros como danza no tenemos ningún problema. Entonces, toda esta parte es, es una cuestión muy interesante en el conocimiento de la danza, donde no solo te sientas a ver y dices, ay, qué bonito bailan, qué interesante, o claro que tienen un ritual, claro que el humo, ¿por qué el humo, no?
¿Por qué el incienso? Dices, pusieron incienso, ¿por qué? Esta parte también viene dentro de la guía, en donde te dice, ok, instrumentos, artefactos, música, danza, claro, por supuesto. Si tú te paras frente a una danza, lo que analizas va a ser la parte de la coreografía, la parte de la historia, la parte, ay, mira los zapatos, ay, mira el peinado, mira el maquillaje, todo esto también está dentro de la danza. Para que tú cuando leas esta guía te des una idea de todo lo que tienes que ir a observar, de todo lo que te tienes que percatar. Y cuando tú sacas todo el análisis y ves la guía, dices, esto es de aquí, esto es de acá, claro que es importante. Entonces se convierte en un conocimiento completo y más redirigido hacia el análisis de la danza folclórica. Maestro, ¿puede cambiar de diapositiva, por favor? Ok. Quise poner esta imagen, me pareció muy pertinente ponerla, porque como les comentaba, yo tuve en su momento una materia que fue perspectiva de género con otra gran maestra, que es la maestra Josefina Arellano. Y, y hablando de estas cuestiones de género en la danza folclórica mexicana, que tan solo el hecho de pensarlo, yo he leído muchos autores y muchos de ellos dicen, no, es que, claro, podemos hablar de danza contemporánea, de danza clásica, lo que es el ballet. Y claro, estas cuestiones de género atraviesan, sí, claro, porque sí existen estereotipos, porque sí existen creencias, porque es el hombre, porque es la mujer. Y en el folclore realmente todo ya está como marcado, ¿no? Y dices, ah, pues claro, en el folclore siempre ha sido como muy, no lo sé, muy tradicional y decir, esto lo baila el hombre y esto lo baila la mujer. Entonces, una vez la maestra nos dijo, ¿cómo haríamos para que estas cuestiones de género no cambien, sino se vean desde otra perspectiva en la danza, ¿no? Y esa pregunta se me quedó tan marcada que a raíz de que pase el tiempo, eh, yo decido entrar a la maestría en estudios antropológicos justo por todas estas cuestiones que siempre como que intenté desarrollar y que quería seguir como desarrollando en la investigación y dije, creo que lo puedo hacer desde la antropología, porque desde aquí yo pregunto, yo indago, yo analizo, yo entrevisto y justo me entero de toda esta respuesta de una sociedad para determinar algo, ¿no? Y también más o menos por ese tiempo, yo analizaba dentro de la licenciatura, nos dejaban hacer bocetos eh, de las danzas, ¿no? Por ejemplo, bueno, como las que vemos a continuación. Y, y en un principio sí, cuando yo las hice dije, ok, las voy a hacer, pero no les voy a poner cara. En primero porque no sé dibujar las caras y dije, así entrego solo el vestuario y punto, ¿no? Entonces, más adelante, antes de entrar a la maestría, yo empiezo a hacer así como un bagaje en todos mis recuerdos, ¿no? Que tengo en papel. Y digo, ¿por qué no les puse cara? Y entonces me empiezo a cuestionar, mmm, digo, ok, y si esta persona que está aquí, o sea, yo lo veía como personas, ¿no? En mis hojas, digo, ¿quién me dice que es hombre o que es mujer, ¿no? O sea, que el hecho de que traiga un vestido no quiere decir que lo está representando una mujer o que lo tiene o lo tendría que representar una mujer. Ok, tiene un traje que es como muy unisex, por así decirlo. Digo, no sé si es hombre, no sé si es mujer, porque dentro de la danza, dentro de la carrera de la licenciatura, perdón, yo realicé una danza que es la danza de Nayarit, de la danza de los machetes. Entonces, esa danza es única y exclusivamente la realizan los hombres. ¿Por qué? Por la fuerza, porque, claro, una herramienta, un artefacto con filo, que es como, solamente es usada por hombres, ¿no? Tradicionalmente no la usan las mujeres, es por hombres. Entonces, por eso mismo, esta danza se desarrolla para hombres. Entonces, dentro de la licenciatura, en mi carrera éramos puras mujeres a excepción de un hombre. Entonces, nosotras hicimos esta danza. Y dije, y salió maravillosa y todas aprendimos a usar el machete y claro que todas salíamos con los pies cortados si no le quitábamos bien el filo. Y entonces esta imagen que muestra en la diapositiva me pareció como bien pertinente para cuestionarme desde la investigación, claro, desde la danza, desde la antropología también, otras cuestiones, pero un poco más inclinadas a estas cuestiones de género, ¿no?
Maestro, ¿puede avanzar a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Entonces, igual, al fondo de esta imagen, yo esos ya los pinté con óleo y justo también no les puse cara. Y en el del lado izquierdo, que es la danza de la Jota, de Tlaxcala, la persona que tiene rostro es una máscara, no es su cara. Entonces no sabemos quién está detrás. La persona que está con la espalda inclinada hacia atrás, tampoco no sabemos qué es, independientemente trae trenzas, claro, pero no sabemos si son postizas o si son reales. Del lado derecho está la danza de huehues, que se realiza en Puebla y en Veracruz. No sabemos quién está detrás de ese vestuario, ¿no? Entonces, entro a la maestría y se me ocurre arrancar pensando en estas cuestiones de género y de identidad en la danza folclórica mexicana. Y justo comienzo ahora con un tema dentro de la maestría que la estoy cursando en estudios antropológicos sobre el tema de identidad y construcción de género en los bailarines de danza folclórica mexicana. ¿Cuándo surge la idea? Bueno, ya les comenté, conforme va pasando el tiempo, yo conozco a través de redes sociales un grupo de danza folclórica, de danza escénica llamada México de Colores, que es muy conocido, y veo que realizan bailes puras personas de sexo masculino y la representan con faldas, claro que también representan con vestuario tradicionalmente usado para hombres o con vestuario tradicionalmente usado para mujeres y me empiezo a cuestionar sobre esta parte, ¿no? O sea, ¿para qué pertinencia tiene indagar en todas estas cuestiones en donde la danza se convierte o es como esta manera desde la danza tradicional y estas cuestiones de la modernidad, ¿no? Estos grupos de la modernidad que han surgido en, en México. Claro, porque igual, o sea, les repito, este grupo es de México. ¿Y por qué en México, no? Es el primer grupo que, que sale a la luz representando la danza tradicional con personas marcadas de sexo masculino, con representación de varios repertorios del Estado, este, con asignaciones marcadas tradicionalmente para hombres y tradicionalmente para mujeres. La idea de este proyecto es para quién va dirigido. Yo no pretendo cambiar nada. Claro, pretendo analizar estas cuestiones de la modernidad y evidenciar y mostrar que se convierte en un espacio para personas que deseen formar parte de este grupo, ¿no? Maestro, ¿puede cambiar la diapositiva, por favor? Entonces, realizo este tema, claro, desde el método etnográfico, desde una teoría claramente ya descrita, ya analizada, y analizo el tema de género, perdón, de la identidad, de tradición, de modernidad y de transgresión, ¿no? ¿Qué pasa con esta transgresión de patrones de género dentro de la danza folclórica mexicana, ¿no? En donde se van a analizar las técnicas de investigación antropológica desde la observación, como observación participante, las entrevistas con las personas de este grupo, los recorridos de área que son en la Ciudad de México. ¿Por qué en la Ciudad de México? Lo que se lleva lo que se representa en el salón de clases, en el escenario también, y grupos focales, claro, al ser un grupo de afinidad, porque comparten en realidad algo y muchas cosas en común, ¿no? Dentro del trabajo de campo, pues se va a desarrollar lo que es la etnografía, sistematizar la información, describirla y explicarla también, que creo que eso es lo más interesante de la antropología, ¿no? Y bueno, se pretende evidenciar esto a través de un largometraje que está en plan y apenas como entrando como a esta parte del proceso. También se puede evidenciar cómo con un libro de memorias de estas personas, ¿no? Del paso, cómo se ha representado su identidad, cómo han desarrollado su identidad en la danza folclórica desde que tenían, no lo sé, 10 años, y entonces su mamá decide meterlos a un grupo de danza
Y claro, un niño de 10 años no dice, yo me represento identitariamente desde esta posición, porque es un niño. Claro que puede tenerla, pero este proceso de identidad, como lo digo, es un proceso que se va construyendo a lo largo de la vida de cada persona, ¿no? Entonces digo, ¿cómo fue tu proceso cuando entraste a este grupo en donde te metió tu mamá, en donde te metió la familia? ¿Y cómo ha sido a lo largo se has entrado a otros grupos? También, ¿qué asignación te ha dado? Te han dicho, tú eres hombre y vas de este lado, tú eres mujer, vas de este lado. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se ha marcado aquí. Ok, ¿cómo te sentiste con eso? ¿Y cómo te sentiste después cuando ya te identificaste eh, con una identidad, ¿no? Una identidad en donde tú te presentas al mundo, ¿no? Y bueno, maestro, ¿podría cambiar la diapositiva, por favor? Gracias. Em, Entro mucho no en el conflicto, sino en el análisis sobre estas cuestiones de la investigación en, en la danza. En la danza, planteándolo desde tres perspectivas. ¿Por qué lo planteo desde tres perspectivas? Porque dentro de la carrera de la licenciatura en danza folclórica, yo veo danza contemporánea como una disciplina, veo danza clásica también y veo danza folclórica. ¿Por qué si soy maestra, licenciada en danza folclórica, tengo que ver o tener conocimiento del contemporáneo y de lo clásico? Porque todas estas técnicas de la danza contemporánea y de la danza clásica me van a llevar a adquirir un conocimiento técnico para la danza folclórica. Entonces, es como una conexión que existe entre estas tres disciplinas, desde estas tres áreas, pero claro, desde la parte de ejecución, desde la parte de la docencia, ¿no? Pero ¿qué pasa en la investigación? Claro, hay investigaciones desde la antropología de la danza contemporánea, de la danza clásica y de la danza folclórica, ¿las hay? Sí, sí las hay, a manera de simbolismo y de ritual en el folclore. Entonces, hay en muchos repositorios de Internet muchas investigaciones en danza folclórica desde la etnografía de tal danza en tal lugar. Entonces se encargan del análisis de la fiesta patronal y de la danza, en donde no se honda a ello por las etnografías que yo he leído a profundidad sobre estas cuestiones de género, que sí se abordan en la danza contemporánea y en la danza clásica, y claro que son de suma importancia, pero claro, llego igual a la conclusión de que dentro de la danza contemporánea, bueno, claro, eh, primero se inicia con la danza clásica, ¿no? En donde es el hombre, es la mujer, es el estereotipo de mujer bonita, mujer alta, todo elevado, y el hombre se le ha dicho tradicionalmente, o como lo he escuchado, claro, no soy una experta en la danza clásica ni en la contemporánea, pero sí las conozco, en donde es el brazo de la mujer, ¿no? O sea, la mujer se manifiesta de manera elevada en la danza. Y cuando surge la danza contemporánea, me parece que con Isadora Duncan, eh, llegan todas estas cuestiones en decir, es que no todo es bonito y no todo es arriba, entonces bajan, bajan y empiezan coreografías en el piso, empiezan revelaciones a través de la danza contemporánea y a nuevas creaciones no tradicionales dentro del contemporáneo y dices, ok, aquí también hubo un cambio, aquí también hubo un movimiento, ¿no? ¿Qué pasa con el folclore que siempre se ha ido a lo largo de la historia reproduciendo hombre, mujer, la coreografía? Y es que para los maestros de danza folclórica, tú dices, es que no lo puedo cambiar, no puedo cambiar eh, la coreografía porque es la tradición y nosotros como agentes de cultura, egresados, licenciados en danza folclórica, tenemos que llevar este conocimiento cultural y tradicional a otras generaciones para que esta tradición y esta cultura no se pierda. Pero, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a unos grupos de una orientación, a unos grupos de la diversidad en cuanto a orientación sexual en estos tiempos? Por eso nunca nos prepararon. Y entonces, ¿cómo te digo yo? Ok, porque yo a ti te veo como mujer y porque yo a ti te veo como hombre, tú vas aquí y tú.
perdón, y tú vas acá, y tú representas esto y tú representas aquello. Se supone que la danza en cualquier disciplina es, claro, una disciplina, en cualquier área, perdón, es una disciplina para representar, pero también para un grupo en donde tú sientes una libertad de expresarte, ¿no? Desde la ejecución, claro. Entonces, ¿cómo la investigación pone toda esta parte, ¿no? O sea, esta interrogante hacia la danza folclórica para plantearlo desde el análisis de la perspectiva de género, ¿no? En las fotos que presento pongo una danza, de la danza de ojo de agua, de la danza folclórica. También pongo una representación cuando realizábamos en la licenciatura cuestiones de danza contemporánea, coreografías grupales, y como no tengo evidencia de la danza clásica, pues puse una silueta marcada, ¿no? De lo que es, igual también, ¿por qué no decirlo así? La danza tradicional de, del, del ballet, ¿no? De cómo se representa. ¿Podría cambiar de diapositiva, maestra? Sí, gracias. Bueno, toda, todo lo que les acabo de decir, desde la danza, desde la ejecución, desde la docencia, desde la investigación, pero en sí, desde la danza y la investigación, es para decirles que sí existe y que sí se puede crear una interdisciplinariedad entre lo que es danza y antropología. Y no solo entre danza y antropología, ¿no? Yo, todos los temas que he planteado desde una metodología han sido reforzando este vínculo entre la danza y la investigación. Y desde el folclore, claro, en donde, desde mi perspectiva, siento que falta entrar y descubrir todas estas cuestiones nuevas que nos representa el folclore, no solo desde lo tradicional, sino desde la modernidad también, ¿no? Y claro, no, como les digo, no desde la danza se puede analizar esta cuestión, se puede analizar desde la psicología social, desde la comunicación, desde la sociología, desde las relaciones internacionales. Y por ejemplo, en la diapositiva muestro algunos conceptos con los que yo juego o que se me ocurren y que yo digo, es que de aquí la danza se puede analizar desde esto, la danza se puede analizar desde esta parte, en donde puede resaltar una interdisciplinariedad, no solo desde la danza, sino con otras disciplinas para hacer más grande y de conocimiento más amplio un tema de análisis antropológico de acuerdo a la danza folclórica, ¿no? Entonces, conceptos como el cuerpo desde la psicología social, el cuerpo es como un lenguaje no verbal y un lenguaje verbal es algo también muy, muy interesante. En los grupos de la modernidad, dialogarlo e indagarlo. Las emociones desde la psicología social, también desde la sociología, la salud, la cultura, las relaciones sociales, las relaciones sociales, ¿en qué sentido? En cómo la danza folclórica se representa en México, en otros países, por ejemplo. ¿Qué pasa si un grupo que no hace danza folclórica tradicionalmente va a representar a México? ¿Qué opina la sociedad de esto? ¿Qué opinan los maestros de esto? ¿Qué opinan las personas que lo van a representar? ¿Qué opinan entre grupos que sí lo hacen, que no lo hacen? Es algo, es algo también que me parece muy, muy interesante y que claro, yo también lo planteo, como les había dicho anteriormente, en mi trabajo de investigación en la maestría. También se puede analizar desde la virtualidad, lo pongo como un concepto por la idea introductoria que les di al principio sobre la danza como disciplina en un espacio abierto, en un espacio de virtualidad, ¿no? Desde disciplina, desde ejecución, perdón, desde docencia también, porque se llevó la docencia también desde la modalidad virtual con la danza, ¿no? Eh, desde los sincretismos, bueno, también como se los planteé en la guía metodológica, los sincretismos de cómo era tradicionalmente y cómo es ahora que se representa una danza, que se muestra una danza con instrumentos de la modernidad a partir de tal año, o instrumentos contemporáneos a partir de tal tiempo, ¿no? Se puede analizar la danza desde un espacio urbano,
desde un espacio rural, qué relaciones, qué no relaciones existen entre ellas. Bueno, como les mencioné ya, vínculos sociales, nacionales, vínculos mundiales y también desde la educación, por supuesto, ¿no? Entonces, para concluir, les hago una invitación a indagar, a investigar, a interrelacionar la danza desde otras disciplinas, y que con muchos conceptos que se nos vengan a la mente, claro que se pueden crear vínculos interdisciplinarios desde cualquier perspectiva, ¿no? Mi invitación es a que indaguen, a que conozcan, a que se cree todo este bagaje de conocimiento a través de la relación entre varias disciplinas, por supuesto. Y sería todo, maestro. Muchas gracias, Lluvia.